Muy, pero muy buenas noches, hermanos. Que la bendición de Papito Dios repose sobre cada una de nuestras vidas. Hoy estamos contentos, gozosos, porque Dios trae una palabra muy especial para cada uno. Creo que va a ser de mucha importancia y nos va a dar mucha seguridad espiritual a cada uno de nosotros. El título del mensaje es: ¿tú de verdad quieres cambiar tu vida? Si quieres cambiar tu vida, este tema te interesa, es muy importante. Lo encontramos en el texto bíblico de Génesis, capítulo 6, versículo al 12. Muchas personas recibimos muchos mensajes de comienzo de año de motivación, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de alegría, por los perfiles en Facebook y en otras redes sociales. Todo el tiempo es una guerra de saludos y de todo, que tocan nuestra vida, nuestra fibra emocional, y nos ayudan muchas veces a levantarnos en medio de los procesos por los cuales todos estamos pasando. Quizás nosotros mismos tenemos un corazón que tiene la intención de cambiar, pero nosotros no podemos vivir con la intención de cambiar. Nosotros tenemos que tener un deseo ferviente de cambiar. Que este año 2024 el deseo tuyo sea ferviente de tener un cambio radical en tu vida, sobre todo un cambio espiritual, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de las cosas que nos acercan cada día más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Será suficiente que usted y yo tengamos una buena intención para poder transformar nuestra vida? Pues yo le digo que no. No es suficiente tener una intención de cambiar. Nosotros tenemos que tener un anhelo, un deseo de que nosotros en este año que acaba de comenzar seamos, ¿verdad?, transformados para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos para transformar nuestra vida? La respuesta la vamos a encontrar en los versículos que vamos a leer en esta noche, que se encuentran en Génesis 3, del 6 al 12, donde vemos un cambio radical en Adán y Eva. Y este ejemplo que ellos nos dieron nos tiene que servir a nosotros para ser de verdad transformados para la gloria del Señor y no caer en estos errores que ellos cayeron, que hasta el día de hoy nosotros vivimos las consecuencias de esos errores. ¿Por qué? Porque cambió la realidad de toda una humanidad. Entonces vamos a leer el primer punto que dice: deja de tratar siempre de encubrir tu pecado. Se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 8. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, hermanos, después de que la serpiente le dio el discurso, que ustedes lo cogen desde el versículo 1, era astuta, el mismo Satanás, para engañar a Eva. Después que ustedes todo el discurso que le da a Eva, la convence realmente y Eva cae en la tentación. Nosotros tenemos que estar atentos, porque por el oído nosotros caemos, por estar escuchando lo que no nos conviene escuchar, ¿verdad? Pero Adán y Eva tenían dos opciones. Dice aquí la escritura: creerle a Dios o creerle a Satanás. Hoy tú tienes dos opciones: creerle a Dios o creerle a Satanás. Tú decides. Por eso yo te digo, si tú quieres realmente cambiar tu vida, tienes que tomar decisiones. Y la primera decisión que debes tomar es dejar de encubrir tu pecado. Cada vez que tú peques, vaya a la presencia de Dios, humíllese ante la presencia de Dios y pídale perdón a la presencia de Dios. Lamentablemente, ellos, como muchos hoy en el día, que prefirieron creerle a la serpiente, y por eso
ese pecado contaminó a toda la humanidad. Nosotros venimos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, la toma, ¿verdad?, de estas decisiones son los que nos llevan a nosotros a tener las batallas espirituales, y esta batalla espiritual cambió radicalmente todo lo que Dios había planeado, todo el destino para toda la humanidad. Nosotros íbamos a ser inmortales, pero con el pecado de Adán y Eva nos volvimos mortales, por eso morimos a través del pecado de Adán y Eva. Cuando usted toma malas decisiones en su hogar, los que tienen las consecuencias son su esposa y sus hijos. Y si es la mujer, es el esposo y los hijos. Pero siempre que usted toma una mala decisión en su vida, usted va a llevarle consecuencias a los que están alrededor suyo. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta: ¿tú de verdad quieres cambiar tu vida? Porque si tú de verdad quieres cambiar tu vida, hay que hacer un borrón y cuenta nueva e iniciar desde este momento, que este año 2024 sea el año del cambio, sea el año en que tu vida sea totalmente nueva, donde tu vida sea totalmente transformada para la gloria y honra del Señor. Bueno, cuando en realidad todas las decisiones que usted y yo debemos tomar en la vida deben, dice aquí, estar basadas únicamente en la revelación de Dios, que es la verdadera revelación, es la verdadera profecía. ¿Y dónde se encuentra? En este libro de la Biblia. Ahí están todas las promesas de Dios, todo lo que Dios quiere revelarnos a nosotros para que aprendamos, para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. La mujer quedó totalmente convencida. Por eso el mundo habla que las mujeres caemos por el oído. Tenemos que estar atentas a nuestro oído, escuchar solamente la voz de Dios, la voz que nos edifica, la voz que nos transforma, la voz que nos hace un cambio radical en nuestra vida, cuando la oímos, cuando nos adueñamos de ella y cuando empezamos a caminar en esta palabra. La serpiente fue envolviéndola con engaños. Mire usted si hay algo diferente en la vida de hoy. La fue envolviendo con engaños, con palabras suaves. Ella nunca le dijo, ve, corre y cómete una manzana o el fruto de ese árbol. La serpiente nunca la mandó. Pero fue tal el manejo de la mente, fue tal el manejo que utilizó ella para convencer la mente de Eva, que ella misma fue y tomó la fruta y comió de esa fruta. ¿Saben lo que hace Satanás? Las estrategias de él es que usted y yo creamos en sus mentiras. Él por naturaleza es mentiroso, pero usted no se deje engañar, hermano, porque la realidad de Dios es perfecta para nuestras vidas, y Él nos ha amado con amor eterno, que envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Entonces tenemos que estar convencidos nosotros de quién es Dios en cada una de nuestras vidas. Mira, a pesar de que Adán y Eva estaban en un paraíso, para ellos solos no les faltaba nada, lo tenían todo. Ellos desobedecieron a Dios, porque cogieron del fruto de la única cosa que Dios había prohibido que no hicieran, y eso fue lo que ellos hicieron. Hay gente que dice, ay, no, es que lo prohibido es lo querido. Mentira del enemigo. Aquí lo vemos, ese engaño a través de Eva. Justo empezó a anhelar, empezó a desear aquello que Dios le había dicho que no lo podía tocar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Coloca la duda en el corazón de ella. Con que Dios te dijo. Entonces, con que Dios te dijo, nosotros dudamos de Dios y caemos en el error y caemos en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos alejamos de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que caminar bajo la cobertura del Señor. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, nosotros no estuviéramos viviendo lo que hoy vivimos por causa del pecado y la desobediencia de ellos. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Enfocó el engaño, mostrándole a ella que ella iba a obtener una victoria grande, porque sería como Dios. Porque el diablo es puerco, el diablo es mentiroso. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás sabía que no podía tentarla a ella para que robara, para que mintiera. ¿Por qué? Pues para que codiciara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que a ella no le faltaba nada en el paraíso, todo lo tenía. Pero entonces tocó un punto muy álgido en ella, la duda. Hermano, la duda nos aparta de la presencia de Dios. Él empezó a sembrar la duda en Eva y Eva se creyó la mentira de Satanás. Hermano, cuando la duda llega a su corazón, párese firme y empieza a analizar a ver de dónde viene esa duda. Y no permita que su corazón dude del Dios Todopoderoso, de aquel que le ha dado todo lo que usted tiene hasta el día de hoy. ¿Sabe? Él quería ganarse la confianza de Eva para usurpar el lugar de Dios en el corazón de Adán y Eva. Y lo logró. Y lo logró. No deje que la duda permita que Satanás se adueñe de su corazón. Usted haga un pare y empiece a analizar las circunstancias, pero nunca se olvide que usted y yo venimos de Dios, somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que creerle a nuestro Padre todas las verdades que ha dejado aquí en la Escritura para usted y para mí. Y vio la mujer que el fruto era hermoso y vio la mujer que el fruto era apetecible. Yo te aseguro que Eva nunca se había detenido a mirar el árbol que Dios le había prohibido, con tantos árboles que tenía, de pronto nunca, porque la Biblia no lo dice, pero podemos imaginarnos que ella nunca, porque a partir de ese momento es cuando ella empieza a mirar el árbol, empieza a ver lo bonito, a ver el fruto espectacular, a ver todo lo que el árbol producía en ese momento. ¿Por qué? Porque sus ojos se centraron en lo que no se debía centrar. Tenía muchas cosas en el paraíso para disfrutar, pero el enemigo la llevó a la dirección equivocada. Tú no te dejes guiar por el enemigo, porque él nunca te va a llevar por el camino correcto. ¿Qué hizo con Eva? Desvió la santidad en que Adán y Eva vivían. Desvió la inocencia en que ellas vivían, porque yo le digo que ellos estaban en la etapa de la inocencia. Ellos no conocían el bien y el mal, ellos estaban santificados ahí en el paraíso. Pero ¿a qué viene Satanás? A robar esa inocencia y hacerlos pecar y caer, para después ser señalados y ser castigados por parte de Dios por haberle fallado. Mateo 18:9, mira lo que dice. Mira que la palabra del árbol hermoso significa en hebreo hermoso, hermoso significa en hebreo bueno, agradable, apetecible. Y eso fue lo que a través de los ojos de Eva pudo ver en ese momento, porque la mente ya estaba presa por Satanás y ya no podía ver lo que Dios le estaba mostrando, sino lo que el enemigo le llevó a ver. ¿Qué dice la Escritura? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mira, él la tentó de tres maneras. La primera manera en que la tentó fue en el deseo de la carne. Empezó un deseo, dice, desenfrenado por la carne. Algo que ella nunca había experimentado antes. Algo que había sido prohibido por Dios en el paraíso, un apetito irracional, una fijación de la mente en el único árbol que ella no podía tocar. Mire usted si no pasa en el mundo natural de esa manera, donde una persona está ahí mirando a otra de una manera que no debe ser y está ahí dando y dando y dando, porque como sea lo quiere conseguir. Hermano, cuando eso pase hay que hacer un pare y estar analizando nuestra vida, que no nos vamos a dejar que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera hacer, que el enemigo haga con nosotros lo que hizo en el paraíso con Eva. No, Señor, nosotros no podemos vivir porque ya tenemos el conocimiento y tenemos también la forma de nosotros ver cómo nos aparta de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que estar viviendo, buscando la presencia del Señor. Ahora, nada la iba a saciar.
En este momento, ya después de haber tomado el fruto, ya ella nada la iba a saciar. Este comportamiento fue provocado ¿por qué? Por el egoísmo y la desconfianza en Dios. Dejemos de ser egoístas y empecemos a confiar en Dios. Porque cuando usted y yo confiamos en Dios, la gloria de Dios la vamos a ver en nuestra vida. Porque Dios nunca nos va a desamparar, siempre va a estar ahí. Jesús nos dice que los pecados de la carne provienen del corazón del hombre. De aquí es donde salirá todo. Y cuando usted está nomás pensando en lo que no debe pensar, soñar en lo que no debe soñar, usted está haciendo un nido grande en su corazón que llega un determinado momento que sale a flote en su vida. Y ese pecado de la carne es terrible, hermano. Es terrible. Entonces Satanás enfoca el ataque en los estímulos sensoriales. ¿Cuáles son? La vista, el oído, la boca, para que pruebe. Ahí se centró él en utilizar todos los sentidos para que ella perdiera la noción de lo que él quería mostrarle en ese momento, que era prohibido por Dios. El diablo tiene la capacidad de hacerte olvidar toda la palabra que Dios te ha dado cuando tú lo colocas en primer lugar, cuando tú le dispones el oído para escucharlo. Por eso Eva cayó, porque nuestro oído debe ser santo, debe escuchar lo bueno, lo santo, lo justo. Eso es lo que debe escuchar nuestro oído. La palabra de Dios, la voz de Dios. Hay gente que dice, hermana, pero es que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Pídele a Dios que te dé un oído fino. Deja de escuchar las cosas del mundo y empieza a escuchar la voz de Dios. Que Dios te va a dar lo que tú quieres cuando tú de verdad anhelas eso que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Él nos tienta por los sentidos y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. ¿Por qué cae la gente en el pecado? Por los sentidos. Por la vista, por el oído, por el olfato y por la boca. También por las manitos. ¿Sabes? Él puede tocar los sentidos, pero no nos puede obligar. Si usted cae en el pecado, porque usted quiere caer en el pecado. Porque Satanás nunca tiene la autoridad para obligarle a usted a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, hermano, la conversación de Satanás con la mujer, como te dije ahorita, él nunca le dice, mira, ve, coge este fruto, pruébalo, cómetelo, para ver qué te sabe. Él no le dijo eso. Él dijo que ella misma fuera y la tomara. La tentación, dice aquí, más peligrosa, raramente viene de una manera directa, viene de una manera indirecta, por debajito, como el comején va carcomiendo hasta que la persona cae en el pecado. Por eso usted tiene tiempo cuando llega la tentación de decir, no voy a caer en este pecado. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que eso se me presentó así de repente y yo no pude hacer nada. Mentira del diablo, tú sí podías hacer. Porque cuando eres un verdadero hijo de Dios, te detienes a tiempo y no caes en la tentación. El mundo está lleno de tentaciones. Usted verá en cuántas tentaciones quiere caer, porque el fruto de la tentación es un fruto prohibido por Dios. ¿Ya? Y me estoy refiriendo a las tentaciones sexuales. Más que todo. Es un fruto que Dios nos dio única y exclusivamente para el matrimonio. Y nosotros tenemos que estar pendientes de cuidarlo para que sea de bendición a nuestra vida cuando llegue un matrimonio. No podemos estar por aquí, por allá. No, Eva, por estar dispersa en todos lados, cayó en el pecado, cayó en la tentación. Entonces, hermano, yo quiero que usted ponga atención, porque el enemigo trabaja de una forma tan sutil, pero tan sutil que cuando usted se da cuenta, ya pecó. Por eso cuando te vienen con sutileza, haga un pare. Cuando te hablan con palabritas suavecitas, que ay, no, me llevan al cielo y me van, ojo con eso. Porque cuando te llevan al cielo, que despiertas, te va a dar un totazo bien grande en la tierra. No permita eso en su vida, no lo haga. ¿Sabe? Él es bien sutil para hacernos pecar. Pero Dios está siempre extendiendo la mano para que tú y yo vayamos de la mano de Él, asidos de Él, para no caer en el pecado. El segundo, el deseo de la carne es bien peligroso, bien peligroso. A Jesús lo tentó con la carne también, cuando le dijo, haz que las piedras se conviertan en pan. Él dijo, no toda la palabra que sale de la boca de Dios es la que yo tengo que utilizar en mi vida personal. Esa es.
todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue contundente en su respuesta. Cuando estaba 40 días, dijo, lo voy a aprovechar, está cansado, está débil, son 40 días que no ha comido, y entonces él va. ¿Quién era más débil, Adán o Eva? En ese momento era Eva. Era la que más podía manipular, la que más podía llevar al pecado, y sabía que con las sutilezas de Eva, ella iba a hacer caer a su marido. Pero ahora más adelante tengo una sorpresa sobre la caída de Adán. El deseo de los ojos, que es la segunda estimulación que usa Satanás, y es causada por la visión, ¿sabe? Dice que el deleite de los ojos, aquí habla del deleite de los ojos. Ojo, cuando vamos en la calle, que nos quedamos mirando, usted puede mirar a todo el mundo, el problema es que usted mire 2 veces. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Sí? Usted puede mirar a todo el mundo y lo está mirando bien, pero cuando usted lo mira por segunda vez es porque se va a detener en algo. Quiere ver más allá de lo que no pudo ver en la primera. Y ahí es donde va entrando el pecado en el hombre, igual en la mujer, porque no estoy señalando tanto a hombre como a mujer le pasa lo mismo, ¿sabe? Eva, teniendo la posibilidad de estar de pronto tirándose en la grama, en el piso, allá en la tierra, al lado del árbol, para que le diera fresquito cualquier día. No muestra la escritura en ninguna manera que ella se detuvo a mirar el árbol. Pero a partir de que fue tentada en la carne, sus ojos se abrieron y empezó a ver lo que no tenía que ver. Nosotros, mira, los niños nacen inocentes. Los niños lo dañan los adultos. En la manera en que se comportan, en la manera en que hablan, en la manera que les festejan las groserías que dicen. Los adultos son los responsables de la juventud que hoy estamos viviendo, porque todos se lo aplauden a los niños. Hacen que hagan todas las payasadas del mundo sabiendo que están dañando la mente y el corazón de ese niño. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros mismos, con sutileza, llevamos a nuestros hijos al pecado y a nuestros nietos. Ahí hacemos que se deleiten en lo que no se deben deleitar. Antes de la tentación, ya vimos que Eva en ninguna parte de la Biblia dice que ella se detuvo siquiera 1 minuto para mirar ese árbol. No lo dice la Biblia. No se molestó en ver cómo eran los frutos de ese árbol. Pero de repente, lo que era prohibido para ella se convirtió en lo más bello, en lo más hermoso y en lo más deseado. Los ojos no son ocasión de pecar, ya se lo leímos ahorita en el versículo anterior. Tenemos que saber cómo miramos, de qué manera miramos y por qué estamos mirando. Satanás había sembrado la idea en la mente de Eva. Eso no es malo, esa fruta es provocativa, ¿no? Y le fue dañando la mente, se la fue trabajando de una manera y que cuando llegó el momento ya no hubo que hacer. Hermano, cuando usted cae en la tentación no hay nada que lo frene ya. El freno está antes de que usted vaya a caer en el pecado. Porque después de que usted pasó y no frenó, ya no hay nada que lo frene. Ya usted se va a revolcar en el pecado. Y los pecados traen consecuencias a nuestra vida personal. ¿Sabe? Lo que Dios estaba restringiendo, la serpiente le dijo, lo que pasa es que Dios está restringiéndote que no la pruebes porque entonces vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Él. Mire la sutileza, el engaño. Y Eva se lo creyó, hermano. Mire, con un solo vistazo, usted y yo podemos pecar, con uno solo. Podemos apartarnos de la presencia de Dios. Dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, los pecados no previenen todo lo que acabamos de ver, la carne, los ojos, el orgullo son los placeres de la vida. Eso no dependen de Dios, sino dependen del mundo y que cada uno de nosotros se apersone de ellos y caiga en esa condición espiritual negativa delante de Dios. El orgullo incipiente en la mujer hizo fantasearse ella misma de creer que iba a ser como Dios. Una fantasía que le llegó en el momento, porque ningún ser humano puede ser como Dios.
Nadie puede ser como Dios. ¿Sabe? El orgullo de ella pensó, voy a adquirir la sabiduría que tiene Dios, voy a adquirir el poder que tiene Dios. Por eso Satanás fue destituido de la gloria de Dios, porque quiso ser más poderoso que Dios, quiso robarle la gloria a Dios. Y con ese mismo pecado hizo que el hombre pecara en la tierra, para que toda la humanidad fuese contaminada por ese pecado. Por eso nacemos con ese pecado original todos nosotros. Este fue lo mismo que Lucifer vivió, lo mismo lo hizo vivir a Adán y a Eva, hermano. Y ahora la mujer está expresando ese mismo deseo. ¿Qué le parece? El mismo deseo. Quería ser de esa manera. El pecado original no fue un acto de comerse una fruta. No, eso no es, hermano. ¿Sabes? El pecado original consistió en dudar de Dios y en desobedecer a Dios. En eso fue que constituyó el pecado original. ¿Sabes? Porque Satanás quiso ponerse en primer lugar y dejar en segundo lugar a Dios. Lo hizo a través de ¿qué? De la duda, de la mentira, de manejar la mente y las emociones de todos los seres, en ese momento Adán y Eva. Pero hoy en día lo sigue haciendo con todos aquellos que se apartan de Dios y quieren caminar con Él. Y nos lleva al abismo y por eso caen, y en vez de arrancar hacia adelante para continuar una vida con el Señor, van para atrás todos los días, metiéndose en más problemas, en más pecados, en más dificultades y en más problemas en este mundo. ¿Sabe? Había una sola restricción que Dios les había dado y era: no pueden comer de ese fruto. De todo lo demás lo pueden tomar. ¿Por qué? Porque era una prueba que Dios estaba poniendo en Adán y Eva. Dios sí permite las pruebas en nuestra vida. Hay gente que dice que Dios no nos prueba. Sí nos prueba. Aquí vemos otra vez cómo Dios nos estaba probando a Adán y Eva. Vimos cómo Dios probó a Abraham cuando su hijo lo mandó que lo llevara y hiciera un holocausto con él. Y Dios nos prueba a nosotros de muchas maneras, pero de todas Él nos libra, porque nos ayuda a pasar la prueba de la mano de Él. Pero aquí Adán y Eva no buscaron la ayuda de Dios. Ellos decidieron por sí solos seguir el camino de la caída para toda la humanidad. Entonces fallaron y bueno, salimos perjudicados todos nosotros. Cuando Satanás tentó a Cristo, ya te dije, lo tentó de las mismas tres maneras. Mira lo que dice Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y 5, 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contesta: es verdad, mi padre lo puede mandar, pero yo no voy a desobedecer a mi padre, ¿por qué me voy a tirar? Satanás quiere mandar. Y el 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vio que las tres formas en que engañó a Adán y Eva, pues que fue la que engañó, las tres formas también la utilizó con Jesús. Esa es la forma en que Satanás hace que el mundo se aparte de la presencia de Dios, a través de los pecados de la carne, de los pecados de los ojos y del orgullo y la vanagloria del mundo. Tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado con eso. Adán y Eva pecaron, pero en lugar de confesar el pecado, en lugar de decirle: Señor, yo pequé, en lugar de arrepentirse: Señor, perdónanos porque nosotros hemos pecado, hicieron un plan para cubrir el pecado. Hay mucha gente que planea la forma de encubrir el pecado que ha cometido. Lo más lindo que usted y yo pequemos y llegamos a la presencia de Dios a confesar nuestros pecados. Personalmente no estoy de acuerdo que si usted está en un pecado, tiene que pararse en el púlpito y confesarle al mundo que estaba en este pecado. Hermano, si usted lo quiere hacer, voluntario es suyo. Pero yo no creo que Dios nos obligue a pararnos en un púlpito a confesar los pecados, porque los pecados son personales y es una comunión que usted tenga con Dios y se arrepienta delante de Dios de los pecados que usted ha cometido.
cuando nosotros nos arrepentimos y no volvemos a pecar, entonces Dios nos va a bendecir grandemente a nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he allí tú estás. Yo no puedo irme a ningún lugar porque donde yo vaya, Dios está ahí. Porque Dios es omnipresente, está en todas partes. No puedo huir, no me puedo esconder. Tengo que estar buscando la presencia de Dios para que Él me pueda lavar y me pueda limpiar. Entonces, los pecados ocultos son graves para nosotros. Por eso usted no tiene que guardar sus pecados ocultos, sino que vaya donde Dios y diga, hice esto, hice aquello, para que Dios me lave, para que Dios me limpie, para que Dios me haga una nueva persona delante de Él. Pero no puedo estárselo ocultando. Yo digo que le oculto a Dios, pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Ya Él sabe por qué fallamos, por qué nos equivocamos, por qué pecamos. Pero lo que quiere es que yo no lo oculte, sino que vaya a la presencia de Él y yo se lo confiese a Él el pecado que yo he tenido guardado por mucho tiempo. Y nosotros ya lo hemos hecho. Ya le hemos pedido perdón a Dios. Y lo que nos importa a nosotros realmente es que Dios nos perdone. Es que Dios nos haga una nueva persona delante de Él. Eso es lo más importante. Adán y Eva trataron de ocultarlo, pero no pudieron hacerlo, porque Dios, que todo lo sabe, vamos a ver en el segundo punto, ¿qué hace Dios para llegar donde ellos están? Ya tenemos que dejar de ser expertos en disimular nuestros pecados. Hay gente que tú le estás viendo que comete el pecado y él como si nada, ella como si nada, como si nunca hubieran hecho nada. Mira que Adán y Eva lo hicieron como si nada, pero fueron descubiertos ¿por quién? Por Dios. Dios siempre nos va a descubrir. Y cuando tú y yo no vamos a la presencia de Él, buscamos la intimidad con Dios y confesamos nuestros pecados, Dios nos lleva y nos avergüenza públicamente. ¿Por qué Dios no lo hace cuando tú y yo vamos allá al lugar santísimo, nos arrodillamos, reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios? ¿Sabes? Deja de ser experto en hacer que nadie note lo que tú estás haciendo. Porque aunque tú creas que nadie lo note, siempre la gente se da cuenta de lo que tú y yo estamos haciendo. Dice Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todos saben qué tengo que hacer yo, ir delante de Dios y Señor, voy a sacar cuenta, hice esto, hice aquello, me arrepiento de cada uno de ellos, me equivoqué, fallé, fui débil. Es que Dios nos va a perdonar, porque sabe que somos carne, porque sabe que somos polvo, y el polvo es débil. Pero lo importante es reconocer e ir a la presencia de Dios. Lo acaba de decir la Escritura. Dios todo lo sabe, pero también Dios es un Dios perdonador. Abogado tenemos ante el Padre Celestial, Jesucristo hombre. Él va a abogar por tu causa y va a abogar por la mía. El segundo, deja de estar escondido. Génesis 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense, antes ellos se habían dado cuenta que estaban desnudos. No. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando pecaron, conocieron el bien y conocieron el mal. Por eso cuando oyeron la voz de Dios, se asustaron y salen corriendo a esconderse. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaban, pero Dios quería que Él le contestara dónde estaba. ¿Sabes? La combinación del conocimiento, la desobediencia y la fragilidad de nosotros como seres humanos, hermanos, los llevó a ellos a encubrirse y a esconderse del pecado que habían cometido. Estaban cubriendo el pecado y escondidos. Pero Dios, donde tú te escondas, allá donde iré, si en todas partes está Dios, Dios va a ir y va a estar con nosotros. Antes de esto, la desnudez de Adán y Eva era algo que ellos ni siquiera conocían, porque estaban en la etapa, como te dije al principio, de la inocencia. Ellos no sabían que estaban desnudos. Ellos nunca se vieron con una mirada diferente a la que Dios había puesto a ellos de santidad en el paraíso. Pero cuando tú estás en el pecado, tus ojos carnales se abren y empieza la malicia y empieza el deseo.
y empieza la obsesión, ¿sabes? No había antes razón para sentirse avergonzados ni cohibidos, pero ahora sí había razón para sentirse cohibidos. ¿Por qué? Porque ya habían conocido lo que era bueno y lo que era malo. Si Dios nos hiciera la pregunta a usted y a mí en el día de hoy, ¿qué le responderíamos? No sé qué le responderías tú. Algunos dirán, yo estoy viviendo en el fracaso, estoy viviendo en la escasez, estoy viviendo en un matrimonio que no funciona, tengo mi hogar destruido. Muchos le dirían de esa manera a Dios, pero estoy con una familia dividida, el papá se fue o la mamá se fue. Hay tantas cosas, tantas excusas que podemos sacarle a Dios. Cuando Dios nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Las circunstancias que yo te acabo de decir no nos exime de decirle a Dios dónde estamos nosotros. Porque Dios lo que quiere es mirar tu corazón, hacerte entender que estás en un error, hacerte entender que te equivocaste, que tienes que reconocer que te equivocaste, no necesitas esconderte. No necesitas esconderte, tienes que darle la cara a Dios. Porque cuando tú y yo le damos la cara a Dios, entonces las bendiciones nos van a alcanzar. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero yo le hago una pregunta, ¿por qué estamos así? ¿Por qué Adán y Eva estaban así? Escondidos, avergonzados, con miedo. Porque habían cometido un pecado y habían dudado de Dios, habían desobedecido y le habían dado la espalda a Dios. Cuando tú te sientes de esa manera, es porque has incurrido en los mismos errores de Adán y Eva. Y para eso Dios lo deja escrito, para que usted y yo aprendamos a no caer en esos mismos errores, sino que cada día caminemos de la forma en que Dios quiere que caminemos aquí en la tierra. Porque Dios quiere que caminemos en santidad. Nadie es santo, sino hay una orden de Dios en 1 Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo. Entonces Dios nos llama a la santificación. ¿Cómo nos santificamos? En la manera en que caminamos todos los días, en la manera en que vivimos todos los días, en la manera en que vemos las cosas todos los días, en la manera en que escuchamos las cosas todos los días y en la manera en que hablamos las cosas todos los días. Los sentidos son fundamentales en nuestra vida. ¿Para qué? Para buscar una vida de santidad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a que nuestro corazón se llene de la presencia de Dios. Nuestra mente piense lo bueno, lo santo, lo justo y lo perfecto. Y el camino de santidad se vaya abriendo en cada una de nuestras vidas. ¿Sabes? Muchas veces estamos escondidos como Adán y Eva. No hacemos nada por cambiar nuestra realidad. Seguimos viviendo lo mismo. ¿Y tú cómo estás? Ahí, regular. Todos los días lo mismo. Esas son las respuestas que damos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué ha cambiado tu vida? No, nada, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no hacemos un pare, un borrón y cuenta nueva y empezamos a vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. Porque sí se puede vivir aquí en esa plenitud de Cristo Jesús cuando nos apartamos de ¿qué? Del mundo. No quiere decir que no vayas a vivir dentro del mundo, sino nos apartamos de la mundanalidad y empezamos a vivir en la santidad, buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos escondidos y no tomamos las responsabilidades que Dios nos ha dado en la vida. Tenemos responsabilidades que cumplir, sí. Caminar en obediencia a la palabra de Dios. Vivir bajo la cobertura de Dios. Porque cuando usted vive en la obediencia, usted empieza a tener fe. Y la fe le acerca a la presencia de Dios en la vida. Tenemos que dejar de estar escondidos de excusas. Para todo nos excusamos. Sobre todo cuando te toca llegar a la iglesia a recibir palabras. Sobre todo cuando tienes un compromiso con Dios. Las excusas fluyen en cantidad. Pero cuando no hacemos la diferencia y son algunas situaciones seculares, ahí hay tiempo para todo. Ahí sacamos el tiempo. Ahí vamos corriendo a lo que nos están invitando, a lo que nos están poniendo por enfrente. Pues si nosotros, hermanos, seguimos dando excusas, como dice la palabra, jamás edificaremos nuestra vida en Cristo. Las excusas retrasan nuestra bendición. Las excusas nos apartan de la presencia de Dios. Las excusas no nos dejan ver la gloria de Dios. ¿Cuál fue la excusa de Adán y Eva?
Es que nos escondimos porque vimos que llegaba y tuvimos miedo. No le dijeron, no, Señor, ¿sabes qué? Es que yo fui y Eva llegó, me dio la fruta, yo la comí. No, Él no dijo eso, nada de eso, porque estaba escondiendo el pecado. No esconda su pecado, preséntelo delante de Dios, que Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice la Escritura. Y dice también que si mi corazón fuera como la grana, como la blanca nieve, la dejaría. Allá en Isaías 43, 25 dice, y nunca más me acordaré de vuestras transgresiones. O sea que tenemos la seguridad que cuando yo llego a los pies de Cristo, mis pecados van a ser borrados. Mi alma va a ser limpiada, va a estar transparente delante del Señor. Entonces tenemos que dejar de estar escondiéndonos a través del mal carácter. Uy, no, hermana, no se le acerque a esa persona, porque le da una respuesta horrible, le alza la voz, le grita grosería. Un momentico. Ese aparente mal carácter demuestra la debilidad de carácter que tiene usted. Porque si grita, es vulgar y es grosero, usted es débil de carácter. No es fuerte. La gente está confundiendo y entonces tiene miedo a una persona que grita y que maltrata y que humilla. No, hermano. Esa persona está a falta de amor, de cariño, de respeto, y hay que ayudarla para que el carácter pueda cambiar. Porque lo primero que Dios nos cambia a nosotros es el carácter. Mansos y humildes como Cristo. Y sí se puede. Yo no le voy a decir que de un día para otro, wow, ya cambió el carácter. No. Sí se puede cambiar el carácter en la medida en que usted se deje moldear por el Señor. Tenemos que dejar que las personas nos ayuden cuando tenemos malas actitudes. Pero cuando usted tiene una mala actitud y alguien le dice, hermanita, me parece que usted se equivocó en esto. Entonces, uy, eso es terrible. Quieren enseguida hablar en contra tuya porque tú le estás dando una exhortación con amor. Ojalá todo el mundo nos exhortara para nosotros darnos cuenta cuáles son las fallas que todavía tenemos para nosotras poderlas corregir y estar delante del Señor para que las malas actitudes y nuestras malas decisiones ya no estén en nuestra vida. Hay decisiones que tenemos que aprender a manejar. Por ejemplo, una decisión, cuando el domingo te toca venir a la congregación y te llega una visita y te llega alguien y tú dices, ay no puedo ir a la iglesia porque la tengo que... Invita a la visita a la iglesia, llévala a la iglesia y le ayuda a edificar también a ella. Pero tus decisiones tienen que ser las correctas en todas las áreas de tu vida. Esto es un ejemplo que te acabo de dar. Entonces, debemos de dejar de esconder la indiferencia y la irresponsabilidad. A veces somos indiferentes a nuestro hogar, a nuestro trabajo, vamos porque nos toca, voy a mi casa porque esa es la única que tengo, porque es la única familia que yo tengo, y es una indiferencia total. Hermano, aparte una irresponsabilidad porque no cumplo con los parámetros que yo tengo que cumplir en mi vida de familia, de empleado o de servidor en la casa del Señor. Ya no podemos seguir viendo nuestra casa cómo se cae poco a poco todos los días y no hacemos nada porque somos irresponsables. Porque no queremos trabajar para fortalecer nuestro hogar, nuestra familia. Los varones, sacerdotes del hogar, tienen que llevar el mensaje de la palabra a su esposa y a sus hijos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y un hogar fundamentado en Cristo es un hogar firme, establecido, donde el fruto del Espíritu Santo está en el hogar, está en la familia. Por eso tenemos que trabajarlo de esa manera. Entonces, hermanos, póngase en pie y empiece a luchar por lo que es suyo, que es su familia, su casa, para que pueda ver la gloria de Dios. ¿Sabe? En Proverbios 28:13 dice algo muy importante. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Firme con lo que les dije ahorita. Usted públicamente no tiene por qué confesar sus pecados. Para eso usted tiene una relación con Dios y con Él puede confesar sus pecados. Y si se aparta, léanmelo otra vez, hermana, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará. Espérate ahí. El que lo encubre no va a prosperar. No le va a ir bien en nada, pero... Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando yo confieso mi pecado y más nunca vuelvo a cometer el pecado, entonces la bendición de Dios va a reposar en mi vida, en mi casa y en mi familia. Nadie está exento de pecado.
Pero cuando yo peque, tengo que reconocer mi pecado ante Dios, arrepentirme y pedir perdón. Son 3 cosas que tenemos que hacer, hermano, para que la bendición nunca falte en nuestro hogar. La Biblia presenta de una manera única a Dios buscando al hombre. Cuando le está diciendo, ¿dónde estás? Dios lo está buscando. Dios te dice en esta noche, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando. Yo quiero saber qué es lo que está pasando con tu vida. Yo quiero ayudarte, quiero tenderte la mano. Pero contéstale a Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? Seamos honestos cuando le contestamos a Dios, Señor, estoy en pecado. Señor, me equivoqué. Aquí estoy dándote la cara, reconociendo mi incapacidad, reconociendo mi debilidad. ¿Sabes? Siendo consciente, hermano, de que preciso un cambio. Yo le digo, usted precisa un cambio. Haga conciencia y diga si usted necesita un cambio. Yo necesito un cambio. Todos los días necesitamos un cambio. Todos los días debemos parecernos más a Dios. Todos los días debemos caminar como Jesús caminó en la tierra. Y muchas veces erramos el camino, pero hay que volver a empezar. Hay que volver a lanzarnos nuevamente hasta que de verdad estemos firmes en el camino. Que nada nos haga tambalear ni apartarnos del camino. Pero tenemos que reaccionar. Este es el tiempo 2024 en que el pueblo de Dios debe reaccionar y tomar la dirección correcta, porque el mundo ha desviado a muchos de nosotros, nos ha desviado por tantas fantasías y tantas cosas que presenta el mundo. Pero hay que volver al camino, hay que enderezar nuestros pasos, hay que caminar en santidad y en amor para alcanzar la victoria, que es la vida celestial. Amén. Y el tercero dice, deja de buscar culpables y toma tu propia responsabilidad. Este es el que más me gusta de los 3. Génesis 3, del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Adán y Eva han introducido el pecado en el mundo, ya eso lo hemos aprendido, que nos quede clarito en la mente y en el corazón. ¿Cayeron en la tentación? Sí, cayeron en la tentación, le desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios. Santiago 1, 14 y 15, mira lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces no van a decir que ella me la dio a probar y yo me la comí. Su propia concupiscencia. El pecado se anida primero en ti y después sale a flote el pecado. Lo acabo de decir, la Biblia. Entonces no es que nadie te empujó, es que esa mujer me picó el ojo, es que esa mujer me dio un beso en la boca y me enamoró, me embrujó y por eso caí. Mentira del diablo, mentira del diablo. Te gustó, te agradó, la trajiste y lo hiciste. Así de sencillo, por tu propia concupiscencia. Ahí no estuvo la mano de Dios en ningún momento. Ahí estuvo la carne, los ojos y el orgullo, y por eso caen en el pecado. Cuando esas 3 situaciones que utilizó Satanás en el paraíso, la utilizó con Jesús y la utiliza hoy con nosotros también. Por eso caemos en el pecado. No le echemos la culpa a la mujer ni al hombre. Cada uno es responsable de su propio pecado. Claro, y muy orondo dice Adán, la mujer que me diste, ella fue la que me lo dio. Dice aquí la escritura, Adán culpó a su esposa, hermano, pero Adán lo explica claro el apóstol Pablo cuando dice, él solo siguió el ejemplo de su mujer y comió. Él le puede decir, no, Eva, yo no quiero que me des eso. Dios lo prohibió, yo no lo voy a comer. Porque Dios no le dijo a Eva, Dios le dio la orden a Adán. O sea que la palabra se le dio fue a Adán, no a Eva. Sin embargo, Eva es la que coge el fruto y se lo lleva a Adán. Él le podía decir, párala ahí, yo no voy a comer eso porque Dios a mí me dijo que de ese árbol yo no podía comer.
Pero ahora que se lo comió, lo degustó, lo deseó, lo aprovechó, entonces no, ella, ¿ves? La mujer que me diste, ella fue la que me lo dio. Yo no tengo la culpa, ella me lo dio, yo me lo comí. Mentira del diablo. Te lo comiste por tu propia concupiscencia, porque ya lo deseabas. Y por eso caen en el pecado. No podemos echarle las culpas a los demás. Ellos dos, ninguno de los dos aceptó el error, sino que señalaron a otros culpables. Eva señaló a la serpiente. Ella fue la que me engañó, Dios. Ella vino a mí, me sedujo, me envolvió y yo caí. Y llega la y dice, no, la mujer que me diste vino, me sedujo, me envolvió y yo me la comí. La manzana, la fruta que estaba prohibida, yo me la comí. Entonces estamos acostumbrados. Usted no es que usted va a regañar a una persona y dice, no, ella me dijo primero, es que yo le creí a ella porque me dijo, no. Tú caes en el pecado porque tú quieres caer en el pecado. No le echemos la culpa a nadie. El diablo no tiene nada que ver ahí cuando tú pecas. Porque tú tienes la autoridad para decir no. Si tú no la tienes, ya eso sí es problema tuyo. Cuando Dios le preguntó a Adán y Eva qué habían hecho, ninguno reconoció su pecado calladitos. No es que tuvimos miedo y nos escondimos, pero ninguno dijo, Señor, ¿sabes qué? Es que yo tengo la culpa. Es que yo fui, Señor. Es que yo decidí, Señor, comerme la manzana. Dice, yo decidí aceptarle a Eva la manzana. Ha podido decir, me comí el fruto. Dice que yo tomé la decisión y yo me equivoqué, pero ninguno de los dos. Quiere decir que cuando tú hablas con una persona te dice, no, la verdad es que ella como estaba insistiendo, me llama, me hacía ojitos, me caminaba. Yo no sé qué me pasó, pero yo caí. ¿Sí sabes qué te pasó? Porque cuando vinieron los ojitos y el balanceo y todo, tú te has de poner firme. No es no. No es no. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que aprender a discernir el pecado y no caer en la consecuencia del pecado que hemos cometido. Proverbios 19:3, mira lo que dice. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces es insensato. ¿Por qué? Porque se deja seducir, porque va al pecado. Después que peca y dice, Dios tuvo la culpa, porque es que Dios me ha podido decir a mí que no fuera. Estamos acostumbrados a darle todas las culpas al Señor. No, Señor. Todos somos responsables de nuestras actitudes y de nuestras decisiones. Usted decide sí, usted decide no. Pero a veces cuando usted dice, no quiere empezar el que está al lado, ay, pero niña, vamos, eso no tiene nada de malo, no nos vamos a demorar nada. Y usted cede. Usted cuando cede a la tentación, ya usted dio paso al pecado. Ya es muy difícil frenar el pecado. Así que esta palabra de hoy nos sirva a nosotros de testimonio de vida, que nadie nos puede seducir a nosotros para pecar y apartarnos de la presencia de Dios, porque después queremos echarle la culpa a Dios y Dios no tiene la culpa de nada de eso. Dios no tiene la culpa de tus malas decisiones ni de las mías. Dios no tiene la culpa que tú quieras hacer algo que no debes hacer. Dios te da libre albedrío, tú verás, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida personal. Pero si verdaderamente queremos cambiar nuestra vida en este año 2024, dice aquí, debemos nosotros de dejar de señalar culpables en todas las cosas que nos pasan a nosotros. Tenemos que pararnos firmes y mirar por qué me pasó esto, en qué me equivoqué, qué fue lo que hice mal, ¿verdad? Para poder cambiar. Lamentaciones 3:40, mira lo que dice. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Entonces cuando yo escudriño mi camino, me doy cuenta que me equivoqué aquí, que fallé allá. Yo vengo y delante del Señor confieso mi pecado y empiezo a enderezar mi camino. Dios nos está llamando a que enderecemos el camino. Que el 2024 sea un año de santificación, un año de bendición, un año de puertas abiertas para la iglesia de Cristo. Dios nos está llamando a todos a esa tremenda bendición, porque los grandes bendecidos somos cada uno de nosotros. Y antes usted que quiera señalar por la situación difícil que esté pasando ya en su trabajo, antes de señalar al jefe, a la profesora de sus hijos, a su esposa, a su esposo, a la familia, hermano, piense y medite cuáles son sus propias actitudes, por qué usted está fallando de esa manera, qué es lo que está permitiendo que usted no esté caminando a la presencia de Dios, sino que usted esté siempre echándole la culpa
a la esposa, a los hijos, al jefe, a la profesora, de todas las debilidades que usted puede tener en este tiempo. Entonces, veamos nuestras propias actitudes a partir de hoy, hermano. Empecemos nosotros a corregir nuestros errores. Pues lo único que esos errores dependen únicamente de nosotros si los queremos cambiar o no los queremos cambiar. Concluyo este tema, hermano, que apenas estamos comenzando el año 2024 y yo le digo, este es el año de la oportunidad para irnos santificando y buscando la presencia de Dios, corrigiendo todos los días nuestros errores. Estamos a tiempo de enmendar nuestro camino. Lo que hicimos mal en años anteriores, vamos a hacerlo bien en este año, porque buscando esos momentos de intimidad con Dios, vamos a ver cómo los cielos se abren para Dios bendecirnos a cada uno de nosotros. Volvamos nuestro corazón al Señor. Vamos a seguir al Señor en este año, pero que sea un año de compromiso con Dios, un año en que usted y yo de verdad rindamos nuestra vida a la presencia de Dios, esperando siempre hacer la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una linda noche en el nombre poderoso de Jesús.